Bienvenido de nuevo. En el video de hoy estaremos hablando de uno de los temas más trascendentes para la psicología, y este es el de la conciencia. La conciencia es uno de los centros de estudio del saber psicológico. Sin embargo, la misma ha sido sumamente debatida y al día de hoy no hemos llegado a un consenso respecto al qué es con exactitud, cómo se forma o de qué manera nosotros logramos tener la misma. Hoy hablamos sobre todo lo que sabemos acerca de la conciencia. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. Iniciamos. Sin duda alguna, el campo de la conciencia ha sido uno de los más trascendentes en la historia de la humanidad. Y es que hablar de la misma es por demás problemático. Es una de esas cosas que no se ven, pero que advertimos de su existencia porque se repite, porque la podemos sentir y apreciar. Es tan complicada que incluso el poder definirla ha evocado múltiples debates. Sin embargo, tendríamos que partir de una base. Y en términos sumamente prácticos, podríamos decir que la conciencia es esa experiencia subjetiva de estar nosotros en el momento presente y de darnos cuenta de nuestra propia existencia, pero también de la existencia del entorno, de la existencia de eso que nos rodea. Tenemos entonces un preámbulo, el de la conciencia como algo subjetivo, como algo personal. Es de saber de que existimos y de que a su vez existe eso que nos rodea. Sin embargo, es aquí donde comienzan a surgir las primeras disidencias, al punto de que diversas disciplinas han intentado comprender lo que es en totalidad la conciencia. Una de estas disciplinas será, por supuesto, la filosofía. Y como te podrás imaginar, podríamos decir que el punto cumbre de la conciencia nos viene de la mano de René Descartes. Este fue el primero que atribuyó el que la conciencia fuera el fundamento del conocimiento. Es la certeza primigenia, es esa certeza que nos puede dar cuenta de que las cosas realmente existen, de que son reales. De ahí su famoso pienso y luego existo. Entonces, aquí entendemos a la conciencia como autoconciencia, es decir, un saber que parte de nosotros mismos, saber que la conciencia es algo que solo se puede lograr mediante la reflexión y que en este proceso de introspección nuestra esencia como humanos se configura, surge nuestra identidad. Entonces, la conciencia en la filosofía, o por lo menos en la filosofía cartesiana, es aquella que construye nuestra realidad, es aquello que organiza nuestra experiencia del mundo. Sin embargo, también tenemos el aporte fenomenológico en el campo de la filosofía. Autores como Husserl van a ir más allá y argumentan que la conciencia no es solamente uno mismo, es decir, no es solamente un proceso de introspección para dar cuenta de la experiencia, sino que la conciencia siempre tiene una intencionalidad. Y esta es la palabra clave. En otras palabras, la conciencia siempre es conciencia de algo. Y al ser una conciencia dirigida, ya no basta únicamente la reflexión, sino que debe ser experimentada. Debería de ser una experiencia viva. Y en general podríamos decir que la filosofía es la que se ha encargado de problematizar sobremanera a la conciencia. E inclusive el estudio de la conciencia se ha llevado a una rama filosófica específica que hoy conocemos como filosofía de la mente. Y por problematizar no aludimos a algo negativo, sino más bien a una búsqueda constante de discernir qué es precisamente eso a lo que nosotros llamamos conciencia. Pasemos a otro campo, y este será precisamente el de la psicología. Y el primer gran viraje desde la psicología para con la conciencia nos viene de la mano del psicoanálisis. Y paradójicamente aquí la conciencia pierde de alguna manera su valor. Hay una superación del hombre cartesiano. Ya no basta con pensar para poder dar cuenta de nuestra existencia, ya que aquí viene una controversia fundamental. El psicoanálisis nos diría lo contrario, nos diría que nosotros somos donde no nos pensamos. ¿Y qué quiere decir precisamente eso? Puede sonar algo rebuscado, pero únicamente intenta dar cuenta del fenómeno psicoanalítico por excelencia, del fenómeno del inconsciente, es decir, de que a nosotros nos gobierna una entidad de la cual nosotros no advertimos en totalidad y a la cual únicamente podemos acceder mediante el análisis. Es decir, eso inconsciente, eso donde nosotros no nos pensamos, donde no nos colocamos, es precisamente lo que nos da un sentido, es precisamente lo que configura nuestra esencia. Entonces no basta pensar para ser conscientes de algo, ya que hay algo que antecede inclusive al ser consciente. La conciencia vendría a ser entonces un derivado de algo más profundo,
de eso profundo que tiene que ver con la inconsciencia. La conciencia estaría entonces dentro de una estructura psíquica conocida como el yo, nuestra estructura más superficial, y la cual nos ayuda a dar cuenta del mundo. La psicología daría un salto más alrededor de los años 50 con las nacientes psicologías cognitivas, y aquí la conciencia vendría a ser reivindicada. La conciencia vendría a ser de nuevo un eje central, pero ya no desde la introspección cartesiana, sino como un derivado psicológico de una serie de procesos, como nuestra capacidad para poder decodificar y poder organizar la información, o la capacidad para poder tener atención en las cosas, o la capacidad de poder lograr una metacognición. Es decir, la capacidad de pensar sobre lo que estamos pensando. Entonces, la conciencia aquí se vuelve una herramienta de la mente que nos permite funcionar a nivel social. Con esto, la conciencia perdería de alguna manera ese misterio que la envolvía. No citamos al conductismo en este video, ya que el conductismo quitó por completo el punto de atención en la conciencia. Los conductistas nos decían que lo único que deberíamos de investigar era aquello que era observable y medible, y esto era la conducta. Entonces, en la psicología conductual, importaba analizar los estímulos y las respuestas. Eso que se hallaba en medio entre el estímulo y la respuesta vendría a ser la conciencia. Vendría a ser esa caja negra a la cual no podemos acceder y como no la podríamos descubrir, no valdría la pena investigarla. Sin embargo, como ya lo dijimos, la psicología cognitiva traería de nuevo a la vuelta ese debate de la conciencia y le regresaría su importancia. El último gran salto en todo este debate de la conciencia nos vendría de la mano de las neurociencias. Si bien la psicología cognitiva había colocado ese terreno para poder comprender a la conciencia como una serie de procesos psicológicos, la neurociencia ahora se preguntaría qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando somos conscientes de algo. Entonces se comenzarían a estudiar elementos como nuestras redes neuronales durante la vigilia y a su vez se comenzarían a comparar con otros estados como los sueños, como condiciones médicas tales como el coma o las experiencias cercanas a la muerte. La neurociencia sería determinante y nos diría ahora que en la conciencia hay niveles y en esos niveles podríamos experimentar de forma diversa los contenidos de la misma. Es decir, cuando soñamos tenemos conciencia. Si una persona está en coma, probablemente también tenga conciencia. Si una persona se encuentra bajo un estado alterado, por ejemplo, cuando hay un influjo de sustancias, pues también tendría conciencia, pero sería diferente y por lo tanto esos contenidos cambiarían. Pero todo se vendría a sostener nuevamente en esas redes neuronales, en ese órgano al cual llamamos cerebro y que vendría ahora a ser el asiento de la conciencia y de muchos otros procesos más. Como quiera que sea, cada una de estas ramas nos han permitido comprender que aunque la conciencia sigue siendo un fenómeno complejo, al día de hoy podemos por lo menos ubicar categorías. Es decir, nosotros tenemos diversos tipos de conciencia. No solamente el saber subjetivo de nuestra existencia en el momento presente, sino que podemos tener una experiencia de conciencia fenomenológica, por ejemplo, pero también podemos tener una autoconciencia que vendría a ser un conocimiento sumamente profundo de nosotros mismos. También podríamos tener una conciencia moral como esa dimensión ética que guía todo lo que hacemos. E incluso podemos tener estados de conciencia que funcionan de manera diversa en cada uno de estos estados. Pero aún con todo este conocimiento, ¿por qué seguimos diciendo que la conciencia es un problema? Por el hecho de que el estudio de la conciencia ha seguido dos terrenos o dos caminos que son insalvables entre sí hasta el día de hoy. Y el primero de ellos nos viene precisamente de la mano de las neurociencias, y es el que nos permite comprender que la conciencia es una propiedad emergente de nuestro cerebro. Es decir, la conciencia viene a ser algo que está en nuestras neuronas, no es más que un proceso psicológico. Pero el otro derrotero nos dice que la conciencia es un fenómeno fundamental del universo, al cual podemos resumir o determinar bajo panpsiquismo. Es decir, la conciencia vendría entonces a ser un fenómeno universal que nos habita a todos y que a su vez nos une. Por lo tanto, no podríamos reducir la conciencia únicamente a procesos neuronales, sino que la conciencia viene a ser algo más profundo, algo distinto, algo que nos abarca en completud. Y esta postura se apoya esencialmente de ramos filosóficos e incluso teológicos. Como ejemplo podemos tener esas personas que tras meditaciones sumamente profundas tienen una sensación de fundirse con el universo, sienten ser parte de un todo o de algo que los sobrepasa, como si su conciencia se diluyera con el universo o con todo aquello que lo habita. Y justamente todo este debate, estos dos caminos que al día de hoy no se pueden funcionar, lo ha resumido el filósofo David Chalmers en algo que ha llamado el problema difícil de la conciencia, y correspondería a lo siguiente: ¿cómo es posible que procesos físicos y que son comunes a todos nosotros pueden generar
experiencias que son subjetivas. Podemos describir a nuestro cerebro, pero ¿de dónde vienen realmente esas experiencias internas? El debate sigue en pie y solo el tiempo nos dirá cuál es el curso que siguen las investigaciones respecto a la conciencia. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.